Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Destino El Tigre. Yo soy Saúl Alcalá. Hoy iniciamos un ciclo de videos para mostrarle todos los monumentos de la ciudad del Tigre. Y me encuentro en la calle Rivas y hoy vamos a mostrarle y vamos a hablarle un poco de la historia de La Pila, que es la primera fuente de agua que tuvo cuando la fundación de la ciudad del Tigre. Y me encuentro con el señor Ovidio, hijo de la famosa cantante Teresita Piñero. Ellos actualmente residen aquí. Y pues nada, me va a contar un poco de la historia de lo que su mamá le decía a él y él me lo va a transmitir aquí para que todos ustedes a nivel de la audiencia nacional e internacional se enteren cómo fue la fundación y cómo fue el desarrollo de esta ciudad. Acompáñenme en este especial de Destino al Tigre. Buenas tardes, mi nombre es Ovidio Piñero, estamos aquí en la calle Rivas, la primera pila de agua del Tigre. Cuéntanos la historia de cómo inició, eso fue después de la fundación, fue luego de la apertura del OG1, ¿verdad? Que estamos muy cerca de Campo Oficina. Tengo entendido que la gente venía a surtirse de agua aquí, los empleados petroleros, la gente que vino a fundar la ciudad. Bueno, la historia que me contaban mis viejos, ya que mi abuelo Barreto, Ramón Barreto, era el guachimán de la pila. Era el que cuidaba la pila, era el que porque aquí habían muchas personas que venían de las casitas que habían por aquí, venían a agarrar su agua y tenían que hacer cola, pues. Entonces ahí empezaban, el más vivo que todos, se metía adelante y entonces empezaban, aquí habían las peleas y aquí habían los vivos y aquí, entonces bueno, aquí pasaban una serie de cosas que lo vivían la comunidad, pues. Era muy bonito porque se conseguían amigos y aquí agarraban su agua y aquí echaban broma y aquí, bueno, aquí así fue que se construyó, así fue que salió el Tigre, pues, de esta pila de agua. La primera, una de las que quedan, es la pila de agua de la calle Arriba. Y estamos muy cerca de lo que es el campo oficina, donde se iniciaron digamos, la perforación petrolera con el pozo OG1. Bien, y me encuentro en el callejón Colón del sector Casco Viejo, muy cerca de la calle Rivas, donde vimos hace unos minutos el primer pozo, digamos la primera pila de agua que surtía a las personas que vinieron a fundar la ciudad del Tigre. Y aquí vamos a ver el primer poste de la ciudad. Saúl, ve, te voy a decir unas cosas para que la gente que viene al Tigre visite el Complejo Cultural Simón Rodríguez, donde se encuentra el único poste de madera que existía aquí en el Tigre, pues, en el casco central. Y está en el Complejo Cultural Simón Rodríguez. Bien amigos, y me encuentro en el Complejo Cultural Simón Rodríguez. Vine a ver dónde se encuentra el primer poste que tuvo el Tigre en su fundación. Acompáñenme. Y aquí me va a recibir Isaac Piñero, un artista plástico que me va a hacer un paseo dentro del complejo cultural y me va a enseñar dónde está el primer poste. Hola Isaac, ¿cómo te va? ¿Cómo estás tú, vale? Chévere, gracias. Acompáñame, adelante. Vamos a ver entonces dónde está. Previamente había hablado con Isaac para constatar que estuviese aquí este primer poste que tuvo nuestra hoy día ciudad del Tigre. Señores, aprecien nuestro primer poste. Esto es historia, esto es... pues nada, sentido de arraigo, porque fíjate tú, yo nací en el Tigre y yo no sabía de la existencia de este poste. Y aquí tenemos el primer poste que tuvo el Tigre en la fundación. Este fue en el callejón Colón del sector Casco Viejo. Lo removieron y lo trajeron aquí al complejo cultural Simón Rodríguez.
Y continuando con nuestro recorrido, me encuentro en una de las que fue las primeras bodegas de la ciudad del Tigre, fundada en 1938. Y voy a estar conversando con uno de los hijos de los dueños de esta bodega. Vamos a hablar con el señor Pinone, hijo del fundador de esta bodega emblemática de la ciudad del Tigre, que fue fundada en 1938, como lo dije al inicio. Él nos va a contar la historia desde la fundación y una placa que evidentemente representa una de las primeras, creo que la número 42, 93, entregadas en la ciudad del Tigre. Y estamos en la casa de la familia Pinoni con el señor David, que es hijo del fundador de la Chaparreña, y él me estaba comentando que esta casa es original desde la fundación. Veamos un poco las paredes, el techo, que es de zinc. Ajá, cuénteme, señor, ¿cómo está? Bienvenido. Ok, gracias. Bueno, estamos en la casa de la bodega La Chaparreña, cual fue fundada por mi señor padre y mi señora madre en el año 1938. ¿Su papá se llamaba? David Rafael Pinoni Barranca y mi mamá Dulia Asunción Báez de Pinoni. De Pinoni. Ellos tuvieron desde 1938 hasta qué época. Y fundaron la bodega en 1938. Mi padre primero trabajó, cuando compró esta casa, él trabajó en el sismógrafo, cuando la situación petrolera. ¿Okay? ¿Y él es originario del Tigre o venía de...? Él es originario de Aragua, Barcelona, criado en el Chaparro. Ok, ¿y su mamá? Soledad, y criada en el Tigrito. ¿Y vinieron cuando la fundación, más o menos, en 1933 o al Tigre? Antes, porque ya cuando ellos compraron, posteriormente fue que fundaron la bodega. Cuando mi papá salió del sismógrafo, fue que fundó la... No, mi pregunta es, si él llegó cuando la fundación del Tigre. Sí, cuando llegaron los gringos, llegó él y fue... y ahí conoció a su mamá y ahí, sí, en ese tiempo compró el terreno y fundó la bodega en el 1938, ¿correcto? Correcto. ¿Cuántos años tuvieron en gestión con la bodega? Oye, todavía, porque mi hermana... Sus padres en vida, me imagino. A mi padre en vida, ya mi padre murió, tenía yo 15 años, cuando mi padre murió. Tengo 72. Me imagino que duraron una buena cantidad de años. Sí, unos años. Pues son, como residentes, son fundadores tanto mi padre como mi madre, son fundadores del Tigre. Perfecto, vamos a hacer unas tomas de lo que la bodega hoy día está en remodelación, pero hacemos unas tomas de cómo podía haber sido la bodega en esa época, ¿no? Pero sí, por el tema de las paredes. Le voy a mostrar la placa que se dio en el 1938 a nivel 093, que era la que autorizaba para la venta de licores. Esta placa era la que se ponía al frente de los establecimientos, aparte del permiso. Entonces era por el resguardo de renta interna, que era el que existía en ese momento. No existía Ceniana, eso, sino en aquella época, ¿no? Cómo se manejaba la situación. Esta bodega está en el libro o en el catálogo de Patrimonio Cultural del municipio Simón Rodríguez. Qué orgullo, ¿verdad? Tener un monumento, sí, o una casa que representa la historia municipal y la cultura de nuestra ciudad. Edificio El Cedro Libanés. Esta es una edificación localizada en la calle Guevara Rojas, cruce con calle Giraldoc en el sector Casco Viejo. Esta estructura se ubica en una esquina que presenta un solo nivel de planta rectangular. Sus fachadas se unen en una arista redondeada en el cual se ubica el acceso principal, destacado por un parámetro muro bajo de protección colocado
en el borde de un techo de líneas curvas con letras molduradas con el nombre de la edificación. Sus muros muestran además una sucesión de módulos estructurales a la vista que organizan los vanos de ventanas y puertas. Todo ello rematado por un parapeto escalonado. Edificio Ford, ubicado en el sector Casco Viejo en la calle Guevara Rojas, cruce con Girardot. Esta edificación, localizada en esquina, presenta 2 niveles con planta rectangular. Las fachadas se unen en una arista redondeada y muestra elementos de reminiscencia Art Deco, el que destacan una sucesión de módulos estructurales que enmarcan ventanas y puertas. También presenta molduras planas y aleros que resaltan los vanos y separan sus 2 cuerpos, rematadas por un parapeto escalonado hacia la esquina, el que destaca un letrero moldurado con el nombre de la empresa automotriz. Actualmente su fachada ha sufrido intervenciones como clausura de sus cerramientos y agregados de nuevos elementos constructivos. Edificio Farché. Este edificio está localizado en la calle Guevara Rojas, cruce con Girardot, en el sector Casco Viejo. La edificación está emplazada en esquina y presenta 2 plantas más terraza. A pesar de su estado de intervención, aún destaca en su fachada la esquina cortada en ángulo, un balcón corrido en su segundo nivel y uno pequeño en la terraza, cuyos antepechos semicerrados se combinan con el empleo de tubos metálicos. Bien amigos, y llegamos hasta el final de esta entrega de Destino del Tigre. Hoy hablando del patrimonio cultural, les prometo una segunda parte con más monumentos y más sitios representativos de la ciudad del Tigre en el municipio de Simón Rodríguez. Acompáñenme para una nueva emisión de Destino del Tigre.